¿Por qué la comunidad homosexual abraza a su opresor? Es un hecho histórico que las personas homosexuales han sido perseguidas, oprimidas, castigadas e incluso aniquiladas por los gobiernos de izquierda. De hecho, es la ideología de la izquierda la que ha criminalizado la conducta homosexual. Es por ello que no debería dejar de ser de nuestro asombro ver cómo los lobbies de las comunidades homosexuales al día de hoy apoyan y abrazan las ideas y los partidos de izquierda. ¿Son acaso estos los idiotas útiles? Si vamos a la historia, veremos que ya desde los fundadores del marxismo se cimentaba un odio a la homosexualidad. Karl Marx afirmaba lo mismo que hoy desde algunos sectores del lobby LGBTQ+, intentan desmentir o rechazar. Marx afirmaba en uno de sus textos basados en la mujer y el comunismo que la relación entre el hombre y la mujer es la relación más natural entre los seres humanos. Engels, por su parte, en el libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, afirmaba que los griegos cayeron en la abominable práctica de la sodomía y degradaron a sus dioses como ellos mismos, dejando en claro cuáles eran sus pensamientos, aunque algunos quieran discutir el contexto y la traducción de esta frase. Tenemos otra evidencia de una carta que Engels le envía a Marx. En esa carta, Friedrich ataca violentamente a uno de los defensores de los derechos homosexuales, Karl Ulrich. En esa carta dice que si las ideas de los homosexuales triunfaran, su lema sería guerra a los coños, paz a los agujeros del culo. Luego de esto agrega, va a ser una suerte que personalmente estemos demasiado viejos como para tener miedo cuando este grupo gane y haya que rendir homenaje físico a los vencedores. De hecho, no es de extrañar que fue en la misma Unión Soviética de Stalin donde la homosexualidad se penaba hasta con 5 años de prisión y trabajos forzados. La Gran Enciclopedia Soviética, edición 1952, afirmaba lo siguiente: el origen de la homosexualidad está vinculado a las condiciones sociales cotidianas. Para la abrumadora mayoría de las personas que se entregan a la homosexualidad, estas perversiones se detienen tan pronto como la persona se encuentra en un ámbito social favorable. En la sociedad soviética, con sus costumbres sanas, la homosexualidad como una perversión sexual se considera vergonzosa y criminal. La legislación penal soviética considera la homosexualidad como punible, con la excepción de aquellos casos en los que la homosexualidad es una manifestación de un marcado trastorno psíquico. Para Mao Zedong, los homosexuales eran enfermos mentales y estos debían ser tratados como elementos contrarrevolucionarios. En la China de Mao, los homosexuales fueron perseguidos públicamente, segregados socialmente, recibieron castigos físicos y fueron llevados a prisiones o a campos de reeducación. Jean Pasqualini, que es uno de los supervivientes de los Lagoai, como se los conocía a los campos de concentración de la China maoísta, en su libro Prisionero de Mao, cuenta que a los homosexuales se los trataba parecido o peor que en las cárceles soviéticas. Habría que avisarle esto a Jorge Rial, que hace unos días enalteció la imagen de Mao poniéndose una remera con su cara. Y hablando de caras en las remeras, no deberían olvidarse aquellos militantes de los lobbies LGBTQ+, que suelen enaltecer la imagen del Che Guevara poniéndola en su pecho, que fue el mismo Che Guevara el que dirigió algunos campos de reeducación para homosexuales. De hecho, el mismo campo de reeducación que él mismo fundó recibía a las personas del colectivo homosexual con un gran letrero que decía: el trabajo los hará hombres. Sepan aquellas personas homosexuales que llevan al Che Guevara en una remera que para él ustedes eran unos pervertidos sexuales. Durante la década de los 60 y 70,
El gobierno cubano envió a los abiertamente homosexuales a trabajar cortando caña en los campos. Un campo de concentración actualmente, trabajando obligatoriamente en contra de la voluntad de muchos de ellos, como castigo por ser homosexuales. Nos insultaban, inclusive en una ocasión había un cartel grande que decía, el trabajo los convertirá en hombres. Siguiendo en Cuba, Fidel Castro en 1965 declaraba que un homosexual no podía personificar los requisitos para ser un verdadero revolucionario. Además agregaba que una desviación de esa naturaleza choca con el verdadero concepto de lo que debería ser un militante comunista. Podemos rever algunos casos más avanzados en el tiempo, como por ejemplo el de Francia. En 1971, Jacques Duclos, el candidato del Partido Comunista que más votos ha sacado en la historia de Francia, cerca del 21%, trató a los militantes del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria de pederastas y los corrió de una reunión del Partido Comunista. Los corrió diciéndole: váyanse a que les curen, banda de pederastas. El Partido Comunista está sano. Tampoco deberíamos de olvidar que el máximo ídolo de la izquierda chilena, quien ha sido levantado varias veces en distintos países de América, el expresidente Salvador Allende, que fue el primer presidente marxista en ganar unas elecciones, en la tesis para obtener su título de médico dijo que la homosexualidad era una enfermedad y que a los homosexuales había que operarlos para que mejoraran. Estos son algunos de los datos anecdóticos que podemos mencionar al ver a militantes por los derechos de los homosexuales cómo son manipulados por los grandes lobbies para abrazar las ideas y militar en los partidos de izquierda. Aquellos que los han perseguido, torturado y aniquilado hoy son los mismos que los utilizan como un brazo más para lograr sus objetivos políticos. Aquellos homosexuales que apoyaron la Revolución China fueron dejados de lado cuando Mao llegó al poder. Lo mismo sucedió con la Revolución Soviética cuando Stalin tomó el poder. También fue lo mismo que sucedió con los homosexuales que apoyaron la revolución de los Castro en Cuba. Entonces yo me pregunto, ¿son los homosexuales de izquierda los idiotas útiles del siglo XXI?